Desde el Centro de Noticias en Televicente, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. La muerte de 3 personas aspirantes a oficiales auxiliares en la Academia Nacional de Policía Napo, junto a otros 31 afectados que continúan bajo vigilancia médica, siguen sin respuestas convincentes por parte de las autoridades, mientras toma fuerza la hipótesis de una intoxicación por alimentos sin descartar otras sustancias químicas, según relato de parientes de las víctimas. Telenoticias tuvo acceso en exclusiva a versiones de familiares y de víctimas directas de lo ocurrido en la Napo, quienes optaron por el anonimato para protegerse de posibles represalias. Uno de ellos fue directo al indicar que la policía puede llegar a cometer cualquier cosa. ¿Tiene miedo? De acuerdo a una de las víctimas, que se recupera en un hospital capitalino, los 495 aspirantes a oficiales auxiliares fueron obligados a ejercicios no convencionales que no estaban incluidos en el inicio del curso, como por ejemplo recorridos de hasta 3 kilómetros y con peso en sus espaldas, sin desayunar y sin almorzar algunos. Nos habían comentado de un ejercicio, de hacer abdominales, pechadas y correr, pero ese iba a ser una prueba física que se iba a realizar al final del curso. Entonces ellos la iniciaron prácticamente el primer día, cosa que no se tuvo que haber hecho. Dijo que previo a los ejercicios les dieron solo 1 minuto para almorzar, solo probaron la comida y algunos de sus compañeros empezaron a presentar síntomas de deshidratación y desmayos. Él cree que la alimentación podría haber tenido veneno. Es que, como le digo, en la comida probablemente pudo haber veneno. Pero, como le digo, o sea, quizás fue algo al azar, hasta fueron algunos platos. Entonces, uno solo pone el plato y ellos solo sacan el pescado. ¿Qué pescado seleccionaron? No sé. Quizás tenían cierta porción de pescado que estaban contaminados. Mientras esta víctima recuerda con dolor lo ocurrido, en la sala del hospital se encuentra otro en iguales o peores condiciones. Su familia relata que cuando ocurrió la tragedia, a ellos como parientes se les informó que el colapso fue producto de una intoxicación, y aunque no les brindan muchos detalles, sí les aclaran que no fue un exceso de ejercicio como se suponía. Ahora todos los hospitalizados tienen daños hepáticos, uno de ellos con trombosis. Después el medicamento que les dejan, porque le dejan medicamento por 6 meses, tienen que responder también a ellos. Yo no voy a comprar nada, por una que no podemos y otra que es caro, entonces los hijos los mandamos sanos. Médicos consultados por Telenoticias, que también piden el anonimato por conocer algunos de estos casos, afirman que la intoxicación también pudo ser química y ello genera problemas hepáticos a causa de la coagulación. En el caso del joven médico de 29 años que falleció, este se desangró internamente porque no podía coagular. De acuerdo a los relatos de familiares y testigos, el día de los hechos en el hospital militar se atendieron al menos 50 pacientes y muchos de ellos llegaron inconscientes, convulsionando y otros alucinando. Esto pudo obedecer a una intoxicación química, se asegura. Algunos llegaron con alucinaciones, otros llegaron convulsionando y otros, la mayoría, inconscientes. Algo les han ofrecido porque tienen que decir la verdad para que se haga justicia por la vida de las personas que han muerto. No es justo, no es justo que hayan perdido familia, que hayan quedado niños huérfanos y que no digan la verdad y que los víctimas, los afectados, no digan la verdad. Ellos piden a los sobrevivientes romper el silencio, vencer el miedo y contar lo que pasó porque sus compañeros muertos merecen justicia. Mientras la investigación sigue abierta, otras de las hipótesis que se manejan es que ellos fueron víctimas de gases lacrimógenos. Y aunque algunos hacen una pausa al consultarles y rehúsan referirse al respecto, son las autoridades forenses e investigativas las llamadas a esclarecer este hecho, que enluta al país y pone entredicho la transparencia de la institución policial. Alexia Mejía, Telenoticias. Frente a Frente presentó el tema del día.
O sea que estamos en la incertidumbre. Ya han pasado varios días, al menos una semana, y no se conoce a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió. Y ese espacio es lo que le da cabida a las elucubraciones, a las sospechas, a las dudas. Por eso mismo hoy, y a raíz de lo que están diciendo los familiares y de que no hay información que nos proponga tener certidumbre de lo que ahí ocurrió, es que lo vamos a debatir, porque la suma de todas estas cosas debilitan la imagen de la policía. Es decir, ¿cuántos casos alrededor de la policía hemos conocido en las últimas décadas? Y la suma de ellos, sin que haya total transparencia en las investigaciones, es lo que debilita a una institución que debe ser creíble y que yo sé que ha tenido sus momentos de lucha fuerte por ser creíble, pero estas cosas la debilitan. Por eso mismo hoy hemos invitado a la subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva. Tenemos aquí en el set a la doctora Suyapa Figueroa, que es diputada, se ha referido a este tema en el Congreso Nacional. Como es profesional de las ciencias médicas, ayudará y contribuirá a que este programa genere opinión pública constructiva en relación a esta temática. Y qué mejor también que tener a un general de policía en condición de retiro, Leandro Osorio, que ha pasado por coyunturas fuertes en la policía. Sabe lo que es cuando la opinión pública mueve a la policía porque deja de creer en ella. Entonces, qué bien que esté él hoy aquí para hablar sobre esta temática que tiene con pesar, con luto a muchas familias que perdieron a sus hijos. Imagínense, van precisamente a una actividad, aproximadamente 1000 personas, 500 quedaron al final, porque quieren pertenecer a la policía, para luego salir con esa tragedia. No cuadra, no vale. Y lo bueno aquí es ser transparente y decir que realmente qué fue lo que pasó, porque aquí se ha elucubrado desde que hicieron un ejercicio con gases tóxicos que no resistieron, hasta energizantes que ingirieron, alimentos en mal estado. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿O es que somos tan subdesarrollados que luego de 7 u 8 días nuestros laboratorios no pueden determinar la causa de la muerte de una persona? Son preguntas, en este caso, que nos las responderá la doctora Suyapa Figueroa. Pero todo esto inmediatamente después de la pausa comercial. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. ¿Mitin o acto soberano? Es la pregunta que aparece en el principal titular hoy de tunota.com. ¿Mitin o acto soberano? Analistas reaccionan al discurso de Xiomara Castro en la Organización de las Naciones Unidas. Vendedor de drogas llevó a autoridades a casa donde estaba enterrado Mauricio Rivas. Asamblea General de la ONU, temor a las divisiones ante una tormenta perfecta. El mundo no tiene paz en este momento, hay muchos conflictos peligrosos en el mundo y esto lo están advirtiendo ya líderes mundiales. Evacúan a familias en Santa Bárbara, Cortés, Lloro por desbordamiento del río Ulúa. Lluvias convirtieron en ríos, calles y parqueos de negocios en Ciguatepeque, Comayagua. Se avecina una crecida fuerte, Contreras sobre llenas en el Chamelecón y Ulúa. Se está refiriendo el alcalde de San Pedro Sula. TVC y Emisoras Unidas y Tu Nota se suman para ayudar a los afectados por saturaciones, por deslizamientos, producto de saturaciones. Congreso Nacional exige a Medicina Forense agilizar dictámenes de muerte en la ANAPO de aspirante. Miren, es lo que les digo yo, a mí me interesa este titular. Entonces, entremos, quiero leer los primeros párrafos de esta noticia. Congreso Nacional exige a Medicina Forense agilizar dictámenes de muertes en la ANAPO de aspirantes. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso Nacional
solicitó a Medicina Forense un pronto informe sobre las muertes de los jóvenes. Digamos, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso Nacional solicitó este martes a Medicina Forense que agilice sus dictámenes y presente los resultados de las autopsias de los 3 jóvenes profesionales que murieron durante el primer día del curso para auxiliar de oficial en Academia Nacional de Policía Napo en La Paz, centro de Honduras. A través de una carta enviada al director de Medicina Forense, Ismael Raudales, la Comisión del Congreso Nacional, presidida por el diputado del Partido Libertad y Refundación, Harry Dixon, solicitó que se dictaminen las causas de las muertes de los 3 jóvenes. Como a mí me interesa la nota, pues la sigo leyendo. En la misma se detalla que se solicita un informe forense lo más inmediato posible sobre las causas de las muertes de los jóvenes aspirantes a oficiales administrativos de la ANAP. Asimismo, se solicita que se revelen las causas de intoxicación de más de una docena de aspirantes a oficiales, que hasta el momento es motivo de luto, dolor y desesperación de sus familiares dolientes y de la sociedad hondureña. Ahí está la carta que es enviada por el abogado Harry Dixon a este funcionario. La solicitud fue compartida por la subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva, quien escribió que es conveniente que desde ya la Dirección de Medicina Forense agilice sus dictámenes y presente los resultados de las autopsias de los jóvenes profesionales que murieron en la Napo. Y ahí aparece el tuit de Yulisa Villanueva, que está llegando ya a nuestro edificio. Es conveniente que desde ya la Dirección de Medicina Forense agilice sus dictámenes y presente los resultados de las autopsias de los jóvenes profesionales que murieron en la Napo ante el Congreso Nacional. Por fin responderán sobre los hechos científicamente. Pues esa es la nota de tu nota: 3 muertes en la NAP. Durante la prueba física o durante una prueba física aplicada el 11 de septiembre a unos 500 aspirantes oficiales, 3 de estos perdieron la vida en circunstancias extrañas. Así que ese es el contenido de esta noticia en tunota.com. Usted puede ingresar para ver el contenido de otras noticias. Ya les hemos anticipado algunos de los muchos titulares que aparecen en tu nota por cortesía del Banco de Occidente. Préstamos para vivienda, tarjetas de crédito, débito. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Miren, revisando los buscadores, me encuentro con infinidad de noticias similares a la que hoy vamos a debatir, que conste. No sabemos si fue intoxicación por alimentos, aunque lo han negado los funcionarios policiales, si fue una prueba extrema con esos gases que utiliza la policía cuando disuelve una manifestación. Como no hay una información oficial producto de un laboratorio, no podemos decir, no, eso fue intoxicación por alimento, no, eso fue pruebas extremas con gases. No estamos convencidos de ello. El hecho es que estas situaciones pasan en la policía latinoamericana. Por ejemplo, el 20 de marzo de este año, 56 aspirantes auxiliares de policía se intoxicaron en Cali, Colombia. El 28 de mayo de este mismo año se intoxicaron 30 policías en Armenia. Esto es en Colombia también. Aquí voy a abrir esta noticia como un insumo. Intoxican a 30 policías en Armenia, aunque la institución señala que fue un caso de histeria colectiva.
La polémica surge por las declaraciones del comandante de la policía de Armenia, coronel Jorge Mauro Córdoba Valencia, pero no voy a leer toda la noticia, solo para indicarles que esto de las comidas, de las intoxicaciones, de las aclaraciones, de las dudas que quedan, no solo es en Honduras, pero aquí necesitamos que esta vez se aclare por los familiares y por la tranquilidad de la ciudadanía que ocurrió con estos aspirantes a oficiales administrativos de la policía. Doctora, ¿qué piensa usted? Usted la he escuchado manifestándose sobre este tema en el Congreso Nacional. Es correcto, el día de ayer introduje en representación del Partido Salvador de Honduras una moción para que se solicite lo más pronto posible una explicación de lo sucedido para justamente evitar ese tipo de conjeturas en vista de la falta de tener una explicación creíble hacia qué fue lo que sucedió con estos jóvenes. Nos llama muchísimo la atención, Renato, esta situación, porque estos jóvenes eran aproximadamente unos 500 profesionales ya universitarios que habían acudido al llamado que se hizo para ingresar a la Policía Nacional, someterse a las pruebas para escogencia de las personas que iban a entrar a la Policía Nacional. Y esto, Renato, de alguna manera es justamente porque en nuestro país no tenemos oportunidades de empleo y ellos ven en esa oportunidad también una oportunidad de trabajo, y que de esta situación, de esta esperanza y de esta necesidad resulte una situación como esa, pues es bastante lamentable. Creemos nosotros que a estas alturas, con más de 18 personas hospitalizadas por esta situación, con 3 decesos de estos jóvenes que se supone que tienen una condición de salud óptima, que se las da su propia juventud, el hecho de que colapsen, que fallezcan y que al final no tengamos, después de, como usted bien dice, más de 10 días de haber ocurrido esta situación, pues es realmente lamentable. Nosotros consideramos que ya debe haber una respuesta, explicar a los familiares y explicar al pueblo hondureño qué fue lo que sucedió para que estas prácticas pues se corrijan. Debió haber un suministro de alimentos confiable a estos jóvenes, el agua que se iba a tomar, la evaluación previa del estado de salud de los aspirantes, realmente pues debe ser producto de un análisis. Sabemos que existe un procedimiento, ahí está la normativa escrita, está ya determinada cómo se debe hacer el ingreso de los jóvenes, cómo se debe hacer la escogencia. Así que aquí lo importante es por qué no se siguió esa normativa, por qué no se cumplen esas evaluaciones y por qué pusimos en grave riesgo a estos 500 jóvenes con estos resultados fatales. Y pues a nosotros nos parece que el pueblo hondureño merece una explicación, que sobre todo los familiares necesitan que se les diga qué fue lo que pasó con sus hijos, sus hermanos, sus nietos, su familia, su ser querido, y creemos nosotros que este es el tiempo de que se vayan depurando, se vayan haciendo respetar los procedimientos para que no se cometan estos errores reiteradamente. Sí. Porque esto es reiterado, la verdad. No, y a la policía como institución le conviene el esclarecimiento de esto, ya sea que le perjudique o no, porque si se cometió un exceso tienen que corregir las formas de entrenamiento, pero si se está tapando el hecho que se haya cometido un exceso, solo deteriora la imagen policial. Ya para futuras invitaciones para que la gente opte a involucrarse con la policía, la gente va a tener reservas. Si ve situaciones como la que se presentó el 11 de septiembre. ¿Cuál es su valoración? Usted que estuvo por tantos años, que llegó a ser general de la policía, don Leandro Osorio, sobre esta situación que ha sido motivo de debate en el país.
En efecto, en 46 años de vida que tiene la Academia Nacional de Policía, es primera vez que tenemos... ¿Es la primera vez esto? Es la primera vez que se ha dado la magnitud de esta naturaleza, sí, definitivamente, donde tenemos 3 muertos, y supuestamente también hay uno que está en cuidado intensivo. Desde el año 76 que tiene vida la policía y que ha graduado más de 40 promociones. Este caso es único definitivamente y desgraciadamente hasta el momento considero de que el silencio no nos ayuda en nada. La crisis no se combate con el silencio. Yo creo que es importante que estoy seguro que se está haciendo y se va a hacer una investigación por parte de la Secretaría de Seguridad, por parte del Ministerio Público, para esclarecer, porque aquí nos conviene que se esclarezca esta situación a todo el pueblo hondureño y sobre todo a la Policía Nacional, porque esto afecta la imagen de la Policía Nacional y de la Academia Nacional de Policía. Ya el hecho de decir ojalá que se haga una investigación ya genera como un poco de malestar en la gente, porque esta investigación ya debería estar concluida. ¿Qué tan difícil es, me pregunto, doctora, determinar en un laboratorio de que muere una persona? No, no es difícil, y yo le voy a decir que también se le culpa a medicina forense de esta falta de resultados. Pues justamente es la Fiscalía quien debería exigir resultados rápidos a medicina forense. La toma de muestras, las determinaciones de tóxicos en sangre, la determinación de los cultivos, por ejemplo, si es que acaso se piensa que pudo haber sido un proceso de intoxicación bacteriana, que lo veo muy poco probable por lo que le explicaba. Antes la manifestación debió haber sido diarrea. Es solo el cuadro clínico de las personas que llegaron al hospital convulsionando prácticamente a pocas horas de haber sido sometidos a esta situación, digamos porque alguien haya dicho que es un golpe de calor. Hay tantas cosas que pudo haber sido y que definitivamente ninguna de esas nos satisface como profesionales de la salud, que a mí me digan que eso fue porque se contaminaron por alimentos, por bacterias que pudieron haber tenido. Eso definitivamente, porque a usted una diarrea lo hace que usted se salga de cualquier situación, ¿no? O sea, no iban a seguir en el ejercicio. Entonces, realmente, y esa es la manifestación más obvia de un proceso de intoxicación bacteriana por alimentos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que se hubiesen hecho las pruebas toxicológicas y que nos dijeran qué cosas nos pueden dar la grave falla hepática que tenía, la grave falla renal que tenían, las convulsiones prácticamente inmediatas después de esto y un desenlace fatal a pesar de la juventud y a pesar de que supuestamente no tenían comorbilidades que los hicieran ser susceptibles de poder haber tenido un colapso como el que tuvieron estos 3 ciudadanos. O sea que fue algo verdaderamente grave y que ahora, aún con esto, haya 18 personas más o menos, que son los que están en este momento hospitalizados y que nos digan, porque están gravemente enfermos. O sea, que están graves, digan, están graves esas personas. Sí, están mal. Ya vino la doctora. Buenos días, pero vamos a terminar. La subsecretaria de Salud, ella fue jefa de esa oficina de medicina forense. Disculpe que no la había visto, la saludo a ella. Complemente el comentario que hacía. Así es. Entonces, ante todas esas situaciones, que a los profesionales de la salud también nos tiene, aún nosotros que tenemos todo este conocimiento, por la falta de información, nos tiene realmente preocupados de qué es lo que pudo haber sucedido con estos jóvenes y también la falta de acción, de la Secretaría de Derechos Humanos, que también ya debió haberse pronunciado para que tuviéramos respuesta de parte de medicina forense. El propio secretario de Defensa, de quien se supone depende de seguridad, de quien depende la policía, y obviamente comisionado de Derechos Humanos, o sea, toda la institucionalidad debió o está obligada a pedir ya, y el fiscal, no digamos, porque depende de medicina forense de la Fiscalía. Entonces,
que toda esa institucionalidad ya debió haber pedido cuentas a medicina forense. O sea que medicina forense solamente es, digamos, que el que tiene que responder en este momento, pero todo el procedimiento, sí hubo evaluaciones, y creo que les corresponde a otras instancias, y es justamente esos procedimientos que nos llevaron. ¿Qué pasó antes? A mí me interesa más qué pasó antes de que ellos murieran. ¿Qué pasó antes de que ellos se sometieran a la prueba? ¿Por qué no hubo una evaluación adecuada? ¿Por qué tuvieron que consumir, en el caso de que hubieran consumido alimentos contaminados? ¿Por qué consumieron esos alimentos contaminados? ¿Qué hace la institucionalidad para hacer seguro el sometimiento de estos jóvenes a una prueba de este tipo? Entonces, el resultado ahí está, y el resultado no lo puede decir medicina forense, pero ¿cómo pudimos haber prevenido? ¿Quién faltó? ¿Quién dejó de hacer su trabajo, su evaluación, para evitar que estos jóvenes se pusieran en este riesgo y tuvieran este desenlace? Eso es lo que el pueblo quiere saber, para que volvamos a creer en una policía que realmente respete los derechos humanos, primero incluso de su gente, para que ellos, al ser respetados como seres humanos, puedan respetar al resto de la ciudadanía como corresponde y como esperamos los hondureños. ¿Puede darse así tan rápidamente un colapso renal y hepático con una intoxicación bacteriana? Como le digo, primero tuvo que haber una deshidratación por náuseas, vómitos, diarrea. Tuvo que haber perdido volumen. Hay cosas que se pueden que pueden dar un colapso. Hay situaciones clínicas que son muy particulares. Y me parecería muy extraño que 3 personas tengan un desenlace fatal, cuando es anecdótico las publicaciones a nivel internacional en las revistas respecto a desarrollar síndromes que puedan llevarnos a esta situación. Eso es muy extraño, que sucedan 3 y que además haya 18 más, o más de 18, porque creo que son más de 18 los que están graves en este momento. Puede ser por intoxicación de otro tipo, químico. Pudo ser la mezcla de un exceso de ejercicio, la deshidratación del ejercicio, más algo agregado y que nos lleve a una situación como esta. Pero por eso, nuevamente vuelvo, ¿qué faltó ahí? ¿Qué se dejó de hacer? ¿Qué es lo que no se observó y respetó la normativa, la regla, y puso en riesgo la vida de estos ciudadanos que merecen todo el respeto? La policía, las personas merecen todo el respeto que se pueda tener, y que nos llevó a esta situación. Yo creo que hay que investigar, y sobre todo hay que darle una respuesta pronta a esos familiares que están angustiados, que tienen un dolor terrible en este momento. Hay que ponernos en el lugar de ellos y decir, bueno, sí necesitamos, esto fue lo que ocurrió, y cómo el Estado puede prevenir nuevamente, porque yo le diré, incluso exponerlos al gas. Yo pensaría que para saber si alguien puede, yo creo que se puede someter a exponer al gas. Yo no digo que eso sea una mala práctica, creo que para que yo sepa que ellos no van a entrar en pánico al momento, ellos tienen que saber que se siente estar expuestos a gas, como se expone a la población en general. No por otra cosa más que para que ellos sientan y ellos vean los resultados de lo que ellos pueden aplicar, pero al extremo de ponerlos en riesgo, porque ¿qué fue lo que pasó? Esa es una cuestión, y puede haber muchas conjeturas y puede haber muchas teorías, y nada debería ser más que un informe detallado, estricto y apegado al mejor rigurosidad científica que la que nos diga medicina forense. Pues mire que menos mal que tenemos un perfil como el de la doctora Yulisa Villanueva como subsecretaria de Seguridad. Yo estoy convencido, así como la conozco, que no nos va a mentir, no nos va a fallar, no nos va a manipular la información. Si ha estado en situaciones similares en medicina forense, si se ha enfrentado a todo un aparato como el Ministerio Público, cuando no coincidía con las decisiones del Ministerio Público. Si hay casos que todavía yo creo está investigando el de aquella muchacha agente de la ATIC,
Correcto, de Cherry Yubisa. De Yulisa Hernández. De Yubisa Hernández. En ese caso se cree que hay un oficial de policía o de investigaciones tuvo que ver en la muerte de esa muchacha, pero el Ministerio Público defendió otra línea de investigación y ella debatía que no era así. Yo no sé, más adelante vamos a hablar de ese tema. Lo que quiero decir es que confiamos en el perfil. Puede haber mucha controversia alrededor de la subsecretaria, que habla mucho, que revela muchos detalles. Yo prefiero una funcionaria así, con transparencia, que nos hable con claridad, que no nos mienta, que no nos manipule, a alguien que nos puede manipular una noticia que tiene que ver con una institución pública y que es de interés nacional. Usted ha escuchado a la doctora, escuchó al general retirado también, don Leandro Osorio. Me dicen que trae cuadros e información para difundirla al público esta mañana. Buenos días, doctora. Bueno, en primer lugar, saludarlos a todos, a Suyapa, a don Leandro, a usted y a todos los que nos observan. Y destacar dos situaciones. Creo que la doctora Villanueva es conocida por en el ámbito nacional e internacional como una profesional científica, estudiosa y además patóloga. Exdirectora del Servicio Forense Nacional. Solo con eso puedo asegurar que la especialista en determinar causas de muerte y establecer cuáles son los fenómenos o los mecanismos de por qué enfermamos, da la casualidad que soy humildemente yo. Definitivamente mi llegada a la Secretaría de Seguridad en esta gestión gubernamental viene a impregnarle por parte de una civil conocimientos y fortalecimiento de acciones en el área de la investigación del delito, la investigación criminalística y sobre todo acercar a las ciencias para profesionalizar a la policía. Uno de los problemas más importantes en la seguridad nacional también radica en la omisión que ha habido en la investigación del delito y por supuesto la alta morosidad en la investigación de la misma. La impunidad que nos genera que aquí se mata, que aquí se vulneran una serie de acciones en detrimento de los derechos humanos de las personas y quedan en silencio. Sin duda alguna, mi reputación profesional no ha estado ni va a estar ligada nunca, Renato, a la complicidad con ningún actor. Y en base a esta situación puedo iniciar y comentarles que definitivamente la Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad, cuando han hecho por lo menos por parte de la vicesecretaría que yo represento, que se llama Asuntos Policiales. Asuntos Policiales no es una vicesecretaría que reparte piñatas o anda inaugurando reclovías. Asuntos Policiales es una vicesecretaría cuyo eje transversal y directo es la investigación del delito. En ese sentido, lo que se promueve entonces es ajustar a las entidades de la policía que están relacionadas con investigación del delito para que sean mucho más eficientes. Sin duda alguna, ¿cuáles son las que a mí me interesan? La investigación criminal del delito, que es en la que yo he estado muy bien relacionada. De la misma manera, lo que hemos encontrado que perturba la seguridad, que es la parte de la delincuencia transnacional organizada, el efecto que hay en las drogas, el microtráfico, tráfico de armas, trata de personas, son temas que nos están incidiendo directamente para contribuir a que no tengamos esa paz y convivencia, así como muchos otros factores. Pero ¿qué sucedió con el tema de los jóvenes de la Napo? ¿Por qué un curso, como lo menciona el señor Lisandro aquí? Leandro, que nunca había pasado. Pues yo quiero decir que yo soy nueva en la policía. Soy una civil que acaba de llegar apenas en el mes de febrero y que viene a fortalecer científicamente a la Policía Nacional. Por eso no me siento extraña. Siempre trabajé con la policía desde el ámbito forense, pero ellos en la parte investigativa de hechos y en la investigación de cadáver y correlación. Eso sin duda alguna me potencia para poder hablar hoy con propiedad al respecto y quererles señalar en primer lugar que lo que se buscaba queriendo reclutar
y digo ahí, o buscar los talentos profesionales en diversas áreas de lo que se hizo de una convocatoria de muchachos, es la profesionalización. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve a mí decirles que, por ejemplo, en la Dirección de Investigación Policial hay una gran mora precisamente porque no hay gente que atienda los puntos específicos de los laboratorios? ¿Por qué si tenemos tantos problemas en el tema cibernético apenas tenemos un ingeniero en sistemas, pudiendo haber tenido 20 ingenieros en sistemas si queremos mejorar la certificación y la calidad de laboratorios criminalísticos? ¿Quién es mejor que los ingenieros industriales para investigar femicidios y temas relacionados con lo que nosotros estamos viendo, muertes violentas de mujeres o de ciudadanos? ¿Quién es no mejor que la conjunción de psicólogos, de psiquiatras, de inclusive trabajadores sociales? En ese sentido, en nuestras reuniones con la alta cúpula policial, pensamos que yo soy una civil, que quiero civiles, pero es que doctora no quiere los mandos. Es que yo quiero dejar claro que para mí la doctora Villanueva es más importante un mérito que un mando en cuanto a los temas de investigación científica, y siempre lo he dicho, tal vez ahí hemos encontrado un poquito de recelo, y quiero que no me malinterprete la Policía Nacional. Estoy respetando disciplinariamente cómo ellos trabajan, sus rangos, cuánto le cuesta a un comisionado llegar a ser general, son toda su vida, son 50 años, es una disciplina, Renato, pero esa disciplina en el área investigativa también no puede ser tan vertical. Si un oficial encuentra que esta bala mató a X o Y, lo tiene que decir, y si eso le afecta a la alta cúpula, no es la verticalidad lo que va a prevalecer aquí, es la prueba científica, y a eso me he referido yo. Entonces, inmediatamente, el traer y construir a través de gente civil profesional, siento yo que es el espíritu número uno de la Policía Nacional al quererlos integrar. Y no solo eso, integrarlos en un ámbito en el cual se abre la institución para recibirlos con buena fe. Por eso yo pienso que en este tema no debiese de juzgarse con dolo a la policía cuando no ha sido esa la intención, y de lo que yo estoy completamente segura, porque de esos 500 yo quiero 400, Renato, 300, y el director de la policía solo me queda, bueno, le digo, de esos 400 que vienen ahorita, yo los voy a agarrar para DPI y los voy a transformar en lo que yo quiero para DPI a nivel nacional. Bueno, doctora, vamos a ver, 400 son míos, es que yo los quiero para los laboratorios, yo los quiero para certificar, yo los quiero en todos los ámbitos. ¿Y qué pasó? Se eligieron, y si quiere podemos poner ahí unas filminas, quiere rapidito voy a hablar porque ya empezaron ustedes con ese preámbulo. Para también, qué bueno que aquí está, yo no sé si podría... ya le vamos a habilitar, por favor, un micrófono. Aquí no observo bien, y las letritas son pequeñitas. Ya le vamos a habilitar, no se preocupe, no se preocupe. Me gustaría, o lo veo por acá. Mire que me ha gustado su primera intervención, aunque de repente el público está pidiendo ya respuestas directas. Renato, interrúmpala, pregúntele directamente cuáles son las causas de la muerte. Pero me ha gustado lo que ha dicho, porque miren en el fondo, dice, debe primar más en la investigación criminal, debe primar más, dice, el mérito que el mando. Me gustó esa expresión, porque hay veces que el mando manipula para no perjudicar a la institución. Pero no es mi caso, Renato. Bueno, por eso me ha gustado su expresión. Porque yo no lo acepto. Y mire que tenemos a un general retirado de la policía aquí. Que me disculpe, es más importante el mérito que el mando en la investigación. Eso armonizó en parte, porque recuerde que en la administración pasada la DPI la tenía uniformada, y yo fui uno de los luchadores para que le quitáramos el uniforme a la DPI. Pero con el respeto que se merece, doctora, aquí no se están, desde mi punto de vista, porque yo los conozco, no se están poniendo las mejores cabezas al frente de la investigación criminal. Ya le voy a explicar por qué. Es más, investigadoras que nacieron en investigación criminal
están haciendo labores de prevención. Correcto. Entonces, yo creo que esa sugerencia, y yo armonizo con usted en parte de que quiera mejorar la investigación criminal en Honduras, porque ahora, aquí nadie cree en la investigación criminal en nuestro país. Ahora, precisamente eso, por ese detalle que usted está diciendo, la doctora Villanueva se mete en DPI, se mete en las cárceles, se está metiendo en algunas donde se gesta el delito y donde la inoperancia vista con una morosidad de la investigación que supera el 86%, debemos de arreglarla de una vez. Entonces, ¿qué es lo que yo hago primero? Llego a DPI y hago un diagnóstico, que hoy no se trata de hablar de DPI, porque podría hablar cosas buenas y cosas malas también, pero ahí inmediatamente vengo y digo, ¿por qué hay tanta falencia de profesionales aquí? Primera cosa, ¿por qué todos aquellos que se habían formado en otros países, etcétera, no están aquí? Porque utilizaron las formaciones para subir mandos y no están ejerciendo en la operatividad las acciones de delito, de investigación del delito. Pero de eso, como le digo, no voy a hablar en este momento de DPI, pero sí le voy a decir que en sus 7 años lo que se pretende en esta gestión es elevarlo como se debió. No es posible que se diga que tengamos la mejor policía de investigación de Centroamérica cuando para mí no es cierto, no es cierto. Y lo he dicho. Y si usted ve los desafíos que han salido alrededor de eso, es precisamente porque la doctora Villanueva está metida ahí en DPI mañana, tarde y noche, porque queremos construir y mejorar la seguridad nacional, fortaleciendo el hilo de la investigación y no la impunidad del delito. Voy a aprovechar cada minuto de ustedes esta mañana porque puede salir información importantísima para el bien de Honduras y para la construcción de una buena opinión pública. Nos vamos a poner de pie solo unos minutos para que ella explique estos cuadros, que intervenga usted, Esto será después de la pausa comercial. Nos va a decir ella francamente a esta altura ¿de qué murieron esos 3 jóvenes? Lo que yo considero, Renato, lo que ella considera, ¿de qué murieron? Como patóloga, y lo que tengo claro que ha sucedido, porque en primer lugar hay que dejarle claro a la población, yo soy médico y soy patóloga, soy la experta que estudia las enfermedades, la interacción de los mecanismos de por qué enfermamos, la que hace la correlación anátomo-clínica en vida y en muerte. Esa es la especialidad que yo humildemente cargo. Mire, yo confío que a la subsecretaria de Seguridad no es un mando superior, ya que ella no es policía, que le va a decir, no tiene que decir eso, manipule y diga esto. Jamás, ya le escucharon hace algunos minutos. Y su profesionalismo está por arriba de cualquier interés institucional, máxime si este no es para bien. Renato, ya me pasó una vez, llegué a evaluar a la gente de la escena del crimen y le digo, ¿quién es la jefe aquí? Usted. Y le digo, ¿cuántas escenas del crimen has procesado? Le dije yo a la jefe, para que contarle su experiencia. Y me dice, 8. Yo me quedé así, porque eres la jefe tú, y tú 10, y tú 5, y tú innumerables, señora, me dijo. ¿Y por qué no es la jefe usted si usted ha hecho innumerables escenas del crimen y usted 3 o 8? Porque esta es la que tiene el rango. Entonces ahí es donde empecé yo a entender que obviamente había cosas que cambiar. Y quiero decirlo también con propiedad, que ha habido receptividad por parte del general Gustavo de querer cambiar eso, y para prueba, pues lamentablemente lo que estamos sucediendo, se abrió la convocatoria nunca antes vista para profesionales civiles. Vamos a la pausa y enseguida lo que usted quiere escuchar. No, así, rápidamente, hagamos el ejercicio porque esto es básico. Como diputada del Congreso de la República, que ayer presentó una moción, así en unos 30 segundos, ¿qué es lo que quiere saber de la policía sobre este caso de la ANAP? Ok, lo más importante es lo previo. O sea, si los jóvenes fueron evaluados, tanto física, su estado de salud, su estado mental, para haber sido sometidos a la rigurosidad de la prueba, si los alimentos, si lo que se les suministró tenía seguridad, lo mínimo de seguridad, y obviamente si fue medido el grado de el ejercicio o digamos la severidad del ejercicio a la evaluación previa ajustada a los resultados que tenía, porque prácticamente son civiles que no tienen ninguna experiencia en ejercicio, y todos sabemos que, por ejemplo, el primer día de un ejercicio es un resultado grave. Entonces, si había seguridad y luego
los resultados. ¿Por qué no se le ha pedido una pronta respuesta a medicina forense de los resultados de la autopsia? Y usted, que fue general de policía, ya fuera de la institución, ¿qué es lo que más le llama la atención de este caso, como para saber hoy, aquí de la propia voz de la subsecretaria de Seguridad? Bueno, yo considero de que debió de activarse el protocolo de recibimiento de los aspirantes a oficiales de policía, ya que el entrenamiento de ellos es diferente, porque ellos iban a estar 4 meses en preparación, en una inducción, ya que ellos no van a ser operativos, como dijo la doctora, son personas que van a estar en labores administrativas. Entonces, en ese sentido, debió estar una ambulancia, aparte de eso también, para tomar las inmediatas acciones para ayudar o apoyar a estos aspirantes, porque la formación de estos jóvenes son de 4 meses y no era forzarse de esa manera como supuestamente se forzó. Y miren que ahí murió un abogado, murió un médico, y la otra persona... también una ingeniera en telemática. Una ingeniera telemática, abogado, ingeniero y doctora. Bueno, en primer lugar quiero decir que esto no fue un curso improvisado, fue un curso que se hizo, una convocatoria precisamente para fortalecer a la policía. Ustedes vieron en las redes sociales, en muchas páginas de la policía, este tipo de publicidad donde se ofertaba esa necesidad de poder integrar durante 4 meses, después de un curso, a oficiales auxiliares de policía. Esto significaba el reclutamiento de 250 solicitudes, que fueron las que ocurrieron. 2.500, solicitudes de aspirantes en diversas áreas, que ustedes pueden ver ahí una gama de ciencias profesionales que la universidad oferta y que por supuesto pasan por un proceso ya conocido por todos, por un protocolo que creo yo, y me atrevo, lo he leído ahora, que me he puesto después de este suceso a leerlo. ¿En qué consiste? Existe ese protocolo, existen los sílabos, todo el desarrollo, y dirigido, por supuesto, para ese tipo de personal. 500 aspirantes, de las cuales, aquí está Suyapa, su primera pregunta, 427 no sabían nada, nunca habían estado, ni tenían conocimiento de que iban a ser policías, por ejemplo. Se les explicó previamente qué consistía este curso. Había personal auxiliar, es decir, ya otros civiles que habían sido contratados, que querían ingresar a la escala policial, puesto que se les había ofrecido que podían llegar a tener el grado de subinspectores solo por el hecho de tener una profesión. Agentes de policía técnicos también ya existentes que querían mejorar su condición, sabiendo que podían fortalecerse, y otros agentes de policía que se encontraban ahí como una oportunidad. Siguiente. Con eso, evidentemente, todo planteaba bien, porque hasta el general Gustavo llegó, inauguraron, yo andaba en DPI de San Pedro Sula, no pude participar porque he andado con los casos de Belkis, de Angie Peña y todo eso en una reunión de trabajo. Y comenzaron entonces ese día, 11 de septiembre, las primeras llegadas de la gente, convocación de las personas a las 8 horas de la mañana, entregaron los documentos, se les revisó, se les enseñó ahí donde iban a colocarse de acuerdo a los protocolos. Pregunté inclusive reciente, ¿había o no ambulancia? ¿A qué hora llegó la ambulancia? Estaban listos. El Centro de Sanidad Policial refiere, señor Leandro, que sí estaba. Yo no estaba en ese momento, por eso le digo, porque yo no me imaginé, sinceramente, no me voy a meter al proceso de formación que hace la policía, precisamente porque ellos son los expertos, pero sí estoy con alegría celebrando la venida de los civiles. Siguiente. ¿Qué pasa? A las 12 horas en punto comienza el almuerzo. Comienza el almuerzo previo, pero ¿qué tenía ese almuerzo? Se refiere que había pescado, lechuga y arroz. Cuando yo me acerco a preguntar cómo era esa comida, porque yo, después de los hechos, en la noche que yo vengo de San Pedro Sula, me dicen, doctora, se murieron 2, yo pego el grito al cielo, ¿pero por qué? Que si el gas, que si no sé qué, y quería llegar yo con mis propios ojos a verificar, primero porque soy médico. Me metí a los hospitales de La Paz, a los hospitales a revisar. Pero miren, almuerzan lechuga, ensaladita, arroz y pescado. Y luego a las 14:30 se forman todos los aspirantes. Se forman ahí y inmediatamente, siguiente,
comienzan los aspirantes aproximadamente a hacer los cursos de iniciación y parece que ellos tienen la bienvenida. Que para mí esa bienvenida con maletas me la acabo de, como dicen, de desayunar, porque yo no sabía que tenían que llevar las maletas y que con lo que llevaran en las maletas, tal vez después él nos cuenta de esos cursos de iniciación, pero eran muchos, entonces que ellos corren con las maletas, que si yo hubiera sabido y les hubiera dicho a los civiles, no lleven nada. Pero no lo sabía. Y comenzaron ellos a hacer un ejercicio por un espacio entre 15, 20, 25 minutos, no más de una hora, con las maletas en una veloz carrera. Entonces, ellos, como esa bienvenida, ¿qué le puedo decir yo de eso? No lo sabía, de esa bienvenida, que hoy para mí incide directamente en los hechos, porque para mí sí incide en los hechos esa bienvenida, por las condiciones particulares de cada quien. No estaban evaluados antes de correr por esa maleta. Previamente ellos estaban evaluados. Yo tengo una pregunta para la doctora. ¿Esos 427 se sometieron al proceso de selección? Correcto. ¿O fueron recomendados también? Porque tengo entendido que varios fueron recomendados. Es el tema de los recomendados, no le puedo decir para que no especulamos, pero sí pasaron los 400 y número por un proceso no fueron que se pusieron de dedo. Pasaron por un proceso, el señor Rocha los evaluó, había una comisión que los presentaba. Ahí yo ya no le puedo decir si como siempre en Honduras somos tan así que les hayan metido los 5, los 6 por hacerle el favor. No, estoy hablando de los procesos que creo que así se hicieron porque es lo que me han referido, ¿verdad? Ahora, mire bien usted, se someten a los ejercicios a una temperatura más o menos de 28 grados, porque la busqué ese día, y comenzaron a correr. Resulta que los que ya habían estado en la policía, que no eran parte de los nuevecitos, ellos ya sabían cómo era el asunto, y ellos también, pues decían, nosotros sabemos que la parte del componente físico es importante, demostrar tampoco debilidad, y yo no quiero que la gente me malinterprete cuando dice, que la doctora está haciendo sus gestiones ahí. No, ellos querían resaltar porque ya son conocedores de los procesos dentro de la policía. Los nuevecitos no, siguieron corriendo. ¿Y qué pasó? Siguiente. ¿Qué pasó? Inmediatamente empezaron a correr y correr. Pues mire, esto fue lo que pasó de inmediato ahí in situ. Y estamos hablando de factores que inciden. El correr con la maleta, si usted traía 3 maletas le tenían que cargar. Si usted caía, solo llevaba una, etcétera. La bienvenida que tal vez él la cuenta como es, porque yo no la conozco, de lo cual, de eso, es una cosa absurda para mí. Si usted me pregunta a mí, esa bienvenida es una cosa absurda. ¿Qué voy a correr yo con las maletas si esto es cerebro lo que van a dar? Pero ha sido una práctica. Pero bueno, ahí será él, es una práctica que dice que dan. Ha sido una práctica permanente. Entonces, de inmediato, de lo cual yo no comparto, pero bueno, la respeto. Pero ¿qué pasa? Siguieron y empezaron algunos con una sintomatología diversa, cansancio, calambre, dolor, querían pararse con estado de deshidratación ante el sol, debilidad, e inclusive algunos hasta con náusea, con vómito, y lo más grave es que algunos se desplomaron, como en el caso de Jairo, por ejemplo, y empezaron a perder la conciencia. Ante esta situación de encontrar no a un aspirante, sino que estamos hablando de casi 14, 15, 21 aspirantes, dijeron, no, esto se salió de las manos, empezaron a atender a los que podían atender en ese momento y a trasladarlos a los hospitales Suazo Córdoba, 14 a Suazo Córdoba, 5 al Hospital Santa Teresa y 1 a una clínica privada. Ahí cuando yo ya miré la cosa, que esto está grave, dije yo, ¿qué es lo que pasa? En la siguiente podemos observar, entonces, que de inmediato fallece Jairo. O sea, a menos de una hora de iniciado el ejercicio, fallece Jairo. Prácticamente yo casi me atrevo a pensar que Jairo ingresó muerto al hospital donde llegó. ¿Pero qué le pasó a Jairo? Yo me quedé realmente espávida, le digo. Entonces yo tengo 2 explicaciones con respecto a qué pudo haber ocurrido con Jairo. En primer lugar, ¿cuántos casos de estos lo hice en medicina forense? Muerte relacionada con el deportista, arritmias cardíacas, muerte súbita cardíaca,
vamos a pensar primero en causas naturales que le ha podido pasar a cualquiera, y dije, ¿será esto? Pero esa muerte Sin embargo, sucedió en 1 hora y minutos, porque el ejercicio comienza a las 14 y minutos, y dice aquí que se declara fallecido a las 15:45. Sí, que fue una muerte súbita. Lo que es bastante grave. Pero recuerden... Y bueno, un caso pudo haberse explicado Permítame, por eso voy a seguir en Suyapa. Yo creo que es más importante que me terminen de escuchar la historia para que ustedes puedan hacer sus conclusiones, porque de inmediato, que es lo que digo, yo quiero una autopsia médico-legal sobre Jairo. ¿Por qué una persona previamente sana cae, se desploma y se muere? Pues ahí está el ejemplo de las muertes de los deportistas que se someten a ejercicio y pueden traer enfermedades predisponentes, aunque se le había hecho a Jairo una serie de exámenes que lo ponían en una condición normal, normal. Pero bueno, aquí empezaron las otras cosas, que cuando yo vengo en el carro me dicen, doctora, que les echaron gas, no, doctora, que los toletearon, doctora, que los golpearon. Yo no me puedo creer eso, Renato. Yo me vengo y le digo, pero ¿cómo? Le digo yo al director de la policía, voy a pasar por allá. Y los clínicos me dicen, no hay evidencias, doctoras, externas de golpe, no hay evidencias externas de que ellos hayan venido con signos de quemadura. Cuando uno se expone a un gas y a un gas lacrimógeno, tiene que tener una respuesta corporal de los órganos, primero la piel, que tiene que tener quemaduras, de también lesiones en el aparato respiratorio, irritantes, o pues la temida anafilaxia por reacciones de hipersensibilidad, que en ese momento el muchacho ni le dio chance. Si el muchacho prácticamente llega así, casi sin signos vitales. Entonces, para mí, ¿qué pasó? Necesitamos esta autopsia. Y mire, Renato, entra dentro de la categoría de muerte súbita, donde las causas cardíacas representan entre el 75 y el 85%. Luego pueden ser rupturas, aneurismas, causas vasculares, pero son de orden cardiovascular. Para mí, que medicina forense haga un estudio del sistema de conducción cardíaca, y sobre todo, si es un caso que se le está atribuyendo a la policía, que se busque tortura, que se destaque y se haga una autopsia completa con protocolo de Minnesota, estudios toxicológicos, estudios histopatológicos. Esta era una autopsia para un patólogo competente, no es para un médico general, Renato. Quiero dejarlo claro, necesita de la valoración de un experto en esta área, y que haga las correlaciones anatomoclínicas y establezca los diagnósticos finales. Pero entonces murió Jairo, ya quedamos realmente nosotros desconcertados con la muerte de este joven. Siguiente, por favor. ¿Y qué pasa después de Jairo? Que a las 7 horas, esta persona que también, Ronald, fue de los que ingresó al hospital, pero este tuvo 7 horas de chance después de la muerte de Jairo, fallece. Créanme, y créanme, pueblo hondureño, que yo me quedé, realmente todavía mucho más sorprendida en querer con rapidez, Renato. Puchica, el sistema forense nacional, mire, Suyapa, usted que está ahí, ya de una vez promovamos la independencia de medicina forense en un ente autónomo, que no le pida permiso a la fiscalía, ya a estas alturas. ¿Sabe cuánto me hubiera tardado yo hacer esa autopsia con histopatología? No más 5 días, ya lleva 10, ya lleva 9, y en la autopsia del barrista, 1 día, 24 horas, si acaso, para discutir. Pero aquí la especulación y la secretividad, y mire el bozal y el miedo que les da, genera entonces que la gente no reaccione. Te diría, la doctora la culpable, yo ya no estoy en medicina forense. Cómo quisiera regresar y decirles cómo realmente se hacen las cosas. Murió Ronald. ¿Qué pasó con Ronald? ¿Qué pasó con este? Pero aquí tenemos elementos valorativos importantes que ya los médicos vamos a valorar. Mire, Suyapa entró con un estatus convulsivo, no se le paraban las convulsiones, estaba con un estado de agitación psicomotriz, estaba con fiebre este hombre, y definitivamente
entre los estudios laboratoriales ya comienza a salir un indicio interesante relacionado con el exceso de ejercicio o el exceso de trabajo muscular, que es una enzima que los músculos cuando están dañados o están sometidos a mucho ejercicio, así lo digo rápidamente, se llama la CPK. La CPK es una enzima que liberan los músculos cuando están sometidos a mucho ejercicio y se comienza a liberar la enzima, y esta enzima está en 6.625, es decir, está casi 20 veces más. Lo normal es 26.174. Y está en 6.000. Y comienzo a ver que más le pasa a Jairo, que tiene convulsión, edema y hemorragia pulmonar, una falla hepatorrenal fulminante y diarrea e intoxicación. Esta diarrea e intoxicación, y lo voy a decir porque yo lo pongo así, precisamente porque el hombre presentó náuseas, vómitos y unas heces diarreicas en ese momento, que todavía, Renato, no han dado los resultados laboratoriales, no lo habían dado yo, y ahora lo pongo categóricamente así, porque yo tengo esos resultados. Pero pasa otra cosa importante, aquí están los 2 puntos, mire Suyap. Uno, por un lado, están presentando un síndrome de rhabdomiólisis, es decir, en la que los pacientes, digo yo ahora los pacientes, los jóvenes se sometieron a un ejercicio. ¿Y qué es la rhabdomiólisis? Diría la gente. Es un síndrome en el cual, después de que tiene muchas causas, quiere decir son muchas causas, hereditarias, adquiridas, pero en lo que nos compete, creemos nosotros que incide que el deterioro del músculo y la liberación de sustancias tóxicas en la sangre genera todas estas fallas hepáticas, los estados convulsivos, etcétera, inclusive promueve la coagulación intravascular diseminada en los casos graves. Entonces, uno cuando hace ejercicio y no está entrenado puede fregarse y generar esta situación. Ahora, si este hombre tiene 6.000, hombre, aquí, y además tiene diarrea, fíjense que algunos agentes bacterianos también promueven la rhabdomiólisis, y la deshidratación promueve la rhabdomiólisis, y el exceso de ejercicio también en personas sanas puede promover la rhabdomiólisis. ¿Y cuánto tiempo? Desde 2 horas, 14 horas en delante se pueden empezar a ver la liberación de enzimas bioquímicas y no daños físicos. Entonces, lo que le sucede a Ronald, siguiente, Ronald era el segundo, el que muere 7 horas el después. abogado. El abogado. El abogado. Correcto. Ronald está un poquito, yo lo veo, Ronald hinchado, distendido, veo. Sí, Ronald Cuello. Yo les voy a decir que yo miré los fallecidos, algunos, fotografías de los levantamientos, y me llamó la atención la distensión de Ronald, pero a ninguno en esas fotografías le encontré signos de trauma externo, ni tampoco quemaduras de gases. Dije, vaya, me deja un poco tranquila. ¿Y los golpes que dijo un familiar, el familiar de Ronald, si mal no recuerdo? Tampoco, Renato, se lo digo. Por eso el protocolo de Minnesota es importante, pero yo no tengo todavía, lo vi externamente. Y entonces no me vayan a decir cuando yo vaya a ir a la morgue a revisar estas autopsias, voy a pedir los protocolos de Minnesota. Mire, alarma. Aquí está el primer punto, Suyapa. Si ya tenemos una CPK elevada de 6.000 y estamos viendo ahora que de los 20 esperantes ingresados el 11 de septiembre, mire bien usted, 10 a 12 presentan cuadros de gastroenteritis, es decir, de diarrea. ¿Qué onda? Digo yo, ¿cómo? ¿Y de dónde salió esta diarrea? Era de esperar, ya estamos hablando de un periodo de incubación entre 2, 3, 4, 5 días. ¿Pero por qué? Se empezó la policía, y yo les voy a decir, a asumir su papel con responsabilidad, y más de 3 millones, disculpen que lo diga, de lempiras invertidos, que se debe de decir, se debió de haber responsabilizado como lo ha hecho. Empezaron a mandarse exámenes a todos los lugares. Y mire, eso ya empieza a crecer una serie de coliformes, de todas las E. coli que usted quiera. E. coli enterotoxigénica, E. coli enteroinvasiva, Shigella, Salmonella y esta otra que está acá, este otro gran negativo. Cuando nosotros recibimos clases de parasitología y somos médicos, entendemos que aquí tuvo que haber sine qua non una condición: contaminación alimentaria.
No lo diga, doctora. Claro que hay una contaminación alimentaria. Tenemos que investigar qué fue lo que les cayó mal. ¿Se les habrá caído el pescado? Les pregunté a los muchachos, fui in situ a preguntarles cómo estaba el pescado. Estaba jugo de pescado, ¿cómo lo sintieron? Unos dijeron que estaba rico, otros que los habían obligado a que se lo comieran en 1 minuto, etcétera. Eso dijeron. Ah, puchica, dije yo no sabía. ¿Quién te puso a comer ese pescado en 1 minuto para cuando yo venga ponérselo a él? Le dije yo así. Pero ¿qué puedo decirle? Y quiero decir, me preocupó la lechuga. Mire, en esos lugares que son viejos, de repente también las tuberías podrían estar quebradas y haya contaminación de heces en las tuberías con el agua. En fin, hay que revisar todo eso, porque no había intención tampoco de darles comida contaminada. Eso es obvio. Y los 4, y mire, entonces, está ocurriendo eso, la diarrea. Es evidente, 2 procesos ya, rhabdomiólisis asociada a ejercicio, asociada a calor, asociada a deshidratación, asociada a ¿qué? A una infección, exacerbada por una infección, y estamos viendo una contaminación alimentaria. Hechos reales que hay que investigar. Bueno, está bien, pasó, pero mire qué pasa el 16 de septiembre, viernes, ahorita. Y lo voy a decir categóricamente, me llama la señora de Sanidad, que es la que estoy yo en contacto, porque yo soy la doctora, y me dice, doctora, fíjate que tenemos 4 más. Wow. ¿Pero qué? ¿Qué tiene? ¿Diarrea? Le pregunté. No, ellos están teniendo dificultad para orinar, están teniendo un estado de dolor, un poco de confusión. Le digo, no, tráigalos, midámosles en primer lugar la creatinina infosfoquinasa, pruebas de función renal, etcétera. Y todos de los 4, 13 ingresaron al hospital, a un hospital privado, con signos de rhabdomiólisis. Es decir, estas personas ya no se les sacaba el sol a hacer el ejercicio, quiero decirlo. Hacían un ejercicio bajo campo, en el gimnasio, que si cumplía, yo no sé, él puede saber qué tipo de ejercicio los ponen a hacer. Y mire bien, Renato, yo quiero terminar con esto. De inmediato cuando yo me di cuenta, les digo, me quitan ese ejercicio, no más, ningún civil me va a hacer ejercicio. Pero, doctor, le llamé al general, me senté con él y él me dijo, doctora, voy a llamar de inmediato que se abolan los ejercicios para todos los civiles. He recibido por parte de las autoridades, en todo momento, con responsabilidad, esa acción. Y me dice, yo no conozco, doctora, jamás nos había pasado esto, pero si usted lo atribuye al ejercicio, nadie va a seguir haciendo ejercicio. Y mire, Renato, se les hace y mando de inmediato a un laboratorio privado a que se me vaya a los que están en la ANAPO a hacerles general de orina, pruebas de función renal y enzimas que me demuestren si tienen músculos dañados. Siguiente, en eso se me reporta que muere Kevin. O sea, otro balde de agua. Otra tragedia para nosotros. El médico muere, o sea, el médico muere. ¿Y de qué muere el médico? Voy, reviso y me voy. ¿Y qué encuentro en lo que tiene Kevin? ¿Qué le pasó a Kevin? Obviamente, de lo que estoy hablando, Kevin también tiene síndrome de rhabdomiólisis, lo tiene por laboratorial, por clínica, tiene falla hepática y renal. El órgano, de los órganos que más se dañan, Renato, con la rhabdomiólisis, que ya la voy a explicar rapidito, o Yapala también la puede explicar, ella es internista, es generar un daño al riñón. Lo colapsa, lo revienta, te lo revienta rapidito. Y consigo trae el deterioro también de la intoxicación en la sangre, cambios metabólicos, acidosis metabólica, que nos generan la necesidad de que estos casos se manejen en los hospitales por gente que sepa. Y miren, síndrome gastroentérico agudo, es decir, ¿y qué le crece a Kevin? Se lo hicimos en 3 laboratorios, 2 o 3 laboratorios para ver si qué era, pues si era cierto. Y está de nuevo los coliformes, la E. coli productora de la toxina Chigre, la E. coli enteroinvasiva, la chiguera. Pucha, dije yo, o sea, este muchacho está intoxicado, tenemos 2 verdades aquí. ¿Qué pasó alrededor de esto? Y mire, lo interesante es, Suyapa, ¿cómo cree usted que estaban el resto de los muchachos de la ANAPO? Porque aquí tenemos todavía gente. Siguiente, les mandé a hacer a todos y hasta ahorita los laboratorios que eran 450, solo me han dado resultados de 168 aspirantes. ¿Y qué les mandé a hacer a aquellos que están allá? ¿Se sienten bien? ¿Tienen diarrea? ¿Cómo están?
y se les va a preguntar, no doctor, estamos bien, ya nos quitaron el ejercicio. Huechos, si se venían dando ejercicio, se los van a echar ahora. O sea, y no es porque no están sensibles, no están acostumbrados a ese tipo de ejercicio. Lamentablemente esa prueba no es para ellos. Esa es una de mis conclusiones. Y mire, 89 de los, es decir, estamos hablando de 18 de los 168, solo 18 pruebas normales. Imagínese usted, 150 se encuentran encima de lo normal, de las pruebas de las enzimas musculoesqueléticas. ¿Qué significa esto? Significa que cuando la prueba de esta CPK se eleva 10 veces del valor normal, nos puede generar más susceptibilidad a daño del riñón. Inmediatamente yo me quedo preocupada, quiero ver cuántos son los valores, quiero ver cuántas veces, 2 veces, 3 veces, 5 veces, y encontramos como 4 muchachos que tienen 5 veces, 6 veces, traerlos, suspenderlos, etcétera. Entonces, ante esto, aquí vienen las valoraciones. Siguiente, por favor. Es considerar qué era eso de la rhabdomiólisis. En primer lugar, es el resultado rápido de la destrucción de fibras musculares. Todo comienza porque la fibra muscular comienza a liberar enzimas, electrolitos hacia el torrente sanguíneo que le cambian el pH de la sangre y provocan alteraciones metabólicas, pérdida de la conciencia, convulsiones, lo que usted quiera, falla de riñón. ¿Y a qué es secundaria? Es secundaria a múltiples causas. Primero, usted puede tener una falla hereditaria y no se da cuenta, y entonces eso predisponerlo a que cuando haga ejercicio se le eleva la CPK y la mioglobina y otros productos, y usted cae en rhabdomiólisis, se friega el riñón y se muere. Pero en este caso hay causas adquiridas. Drogas, el alcohol destruye el músculo. El alcohol, ¿qué es lo que nos destruye? Estamos viendo toxinas, fármacos de esos psiquiátricos, provocan rhabdomiólisis, algunos de ellos, e infecciones. Entonces aquí me vuelve el punto, salmonella, E. coli, si esto es lo que han tenido mis muchachos también de alguna manera. ¿Cuándo lo agarran? ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Miren, defectos enzimáticos, carga de carbohidratos, temperaturas ambientales elevadas, elevados niveles de actividad. Y con esto se pone el órgano del riñón aquí, porque el riñón es el primer órgano blanco, sensitivo. No juguemos con el riñón. El 25% del gasto cardíaco tiene que llegar ahí. El gasto cardíaco es la bombeada de sangre al riñón. Se depuran de los productos tóxicos de la sangre en el riñón. Si no orinamos, nos fregamos. El que no orina se muere. Es tan sencillo como eso. Entonces, este riñón hay que cuidarlo. Y consigo trae el hígado, y consigo trae inflamación en el resto cardiovascular, etcétera. Y miren, dolor muscular, debilidad, eriema, eczema. Estas son las manifestaciones clínicas del síndrome, y al final los riesgos. Yo, por ejemplo, pensaba, pues ya era que al primero que muere, ¿verdad? A Jairo le dio golpe de calor. Hay mucha temperatura, mucho ejercicio, y las neuronas no aguantan, Renato, 40 grados de temperatura en una acción de trabajo muscular intenso. Por eso cuidamos que los niños no convulsionen cuando les da fiebre. Termino acá viendo los factores, y aquí es donde vienen algunas consideraciones sobre el enzima CPK. Todo eso influye, ¿o no? Baja experiencia en el ejercicio, fuera de la contaminación de la intoxicación bacteriana. Mí, sí, claro. Según la doctora Yulisa Villanueva, baja condición física en general, novatez, temperaturas elevadas, golpes de calor, deshidratación, consumo de fármacos. Ahora, venía el otro punto, que la doctora Villanueva dijo que los mató las bebidas energizantes. Nunca dije yo dije que las bebidas energizantes mataron. Es una práctica, y aquí quiero que él lo diga, si las bebidas energizantes las utilizan o no la gente para estar en alerta. Okay. Termino y diciendo, Renato, ojo con esas bebidas, porque si me meto 3 ahorita para estar bien alerta acá, la taurina, la cafeína me va a dar una arritmia y me voy a morir. Y en medio de todo este contexto voy a asegurar la muerte. ¿Y cómo lo voy a saber? Pues el patólogo tiene que verlo al microscopio, y las causas funcionales no dejan rastro al inicio. Terminamos, y aquí es donde vienen ustedes y sus valoraciones. Valoraciones, y le voy a decir, estas valoraciones son mías. Y además son valoraciones médicas, académicas, de lo que creo. La siguiente, por favor. ¿Qué factores consideraron el origen de estos hechos? Primero,
No hay dolo, no hay una mala intención de la policía de generar daño a esta gente. Ya les dije que no, pero es un proceso de preevaluación médica tal vez no satisfactorio. ¿Por qué? ¿Por qué me parece a mí que no es satisfactorio? Porque hay 3 muertos, hombre. ¿Qué habrá pasado ahí? Hay que volver a revisar esos protocolos ahora en adelante sobre los civiles, aspirantes civiles y auxiliares. También un acto inadecuado para hacer ejercicio del cual no estaban preparados. Esa gente, pero sí que no se les puso ni a correr ni 40 minutos, 20 minutos cayeron. Aquí, súbanla para leerla. Aquí también estamos hablando de, ¿tendrían las capacidades allá para recibir a 500? Yo no conozco, tal vez aquí si la policía llama y lo dice. Yo para mí, que hayan metido 500 y no haya suficiente flujo de agua, o si no hay agua, o cómo se bañan, etcétera, podría haber promovido que no estuvieran las instalaciones para recibir tantos, pero era una presión, eran 2.500 y se fueron recibiendo cada vez más. ¿Que hay una contaminación del agua y los alimentos? Sí. ¿En qué momento se contaminaron? ¿Será ese pescado, la lechuga, cómo los cocieron, o ellos venían contaminados de... Esta es una contaminación ano, mano, boca, por favor. No se habían lavado las manos y se tocaron. En fin, pasan muchas cosas y que aquí solo recuerdo a mi catedrática, la doctora Algeri Kaminsky, cuando nos hablaban de las clases de parasitología y nos hablaban de esa contaminación. No se estaba preparado para recibir a todas las personas en la instalación. Para mí, yo creo que es uno de los factores porque hablo del agua. Hablo de si no hay agua y no va a haber ahí hacinamiento, vamos a promover lo mismo. Posible sabotaje a la Secretaría de Seguridad por temas de seguridad. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Aquí, enfrente de la población hondureña, estamos luchando contra la trata, estamos luchando contra la delincuencia, estamos luchando contra la impunidad. No nos tiembla para capturar a quien sea. Me está hablando que los pudieron sabotear. Claro, ¿por qué no? Claro que sí, Renato. Esa es una situación que hay que tocarla. ¿Por qué? Porque bien dice eso, envenenamiento, dice, que sea medicina forense la que sea capaz de decírmela en la siguiente. Yo creo que hay desafíos, y el primer desafío que yo quiero que entiendan, número 1, es que la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad ha cerrado las investigaciones, lo ha abierto, ha separado a la gente, y no hemos clausurado ese curso, Renato. Porque hay muchos que inclusive ya quieren regresar. Y yo ya le dije al director de la policía y a su subdirector, ¿qué sigue después? Porque yo ya estoy nerviosa. ¿Qué es lo que sigue? Pruebas de tiro, ay Dios mío, y que tal que agarren al revés esa arma, se metan un tiro, ¿qué va a pasar? Vayamos concluyendo, doctora. Y termino, y voy a decir, que la investigación sea rápida, en base al apego de derechos humanos, lo hemos dicho, está abierto. ¿De quién depende? Depende de la Fiscalía. Por favor, liberen a Medicina Forense ya, háganla independiente para que hable de una vez. Y la determinación si existió o no dolo institucional o sabotaje por los cambios estructurales y los resultados obtenidos por una secretaría que está comprometida, que lamentablemente sí hay pasado. Yo estoy hablando de estos hechos. A estos hechos por lo que estoy metiendo las manos, no estoy metiendo más por otros lados. La otra cosa es... Individualización de la responsabilidad de los instructores y personal encargado del curso. Si se encontrara culpables. Reestructuración de los protocolos de ingreso y de... no sé, ¿qué dice ahí? Bueno, de los protocolos de ingreso y de la fijación a los cursos. O sea, y evitar la especulación y el amarillismo. Está opacando la buena intención de la contratación de los profesionales que contribuyan a la profesionalización de la profesión. Le voy a dejar ese amarillismo porque no estoy especulando. No, tómelo. Y yo lo digo acá, qué bueno, doctora, usted que está en la Comisión de Salud, usted que me conoce a mí, ¿usted cree que yo voy a permitir semejante ser cómplice de una situación si fuera irregular? Si lo hubieran gaseado, yo soy la primera que lo digo. Primera cosa, y segundo, liberemos a Medicina Forense, hagámoslo un instituto autónomo e independiente, al servicio de los derechos humanos de este país. Ya el Plan de Seguridad Nacional está contemplando y entregó al Congreso Nacional, imagínense nosotros haciendo iniciativas de ley, pues ya entregó nuestra Secretaría 2 iniciativas de ley que van a promover seguridad nacional y uno es la autonomía del Servicio Forense Nacional, ya. ¿Usted cree que si hubiera sido la directora hubiera hablado de estos hechos, de estas autopsias? ¿Usted cree que yo lo hubiera hecho si estuviera ahorita en Medicina Forense? A mí me hubiera dicho lo que me hubiera dicho el señor Chinchilla, y es un tema de seguridad nacional, lo digo.
Bueno, conózcale la voz a las personas que están ahí, tienen miedo. Entonces, por favor, el pueblo hondureño quiere veracidad, quiere objetividad, quiere celeridad en la investigación científica. Quiero saber entonces ahora, mire, les pido yo las autopsias, ahí está un medio de comunicación. ¿Y usted que es la ministra, la viceministra, por qué no? Si no me hace caso ni a mí, mandé pedir la autopsia de Jairo, no lo sé hasta el sol de hoy. Las autopsias de las niñas del Pitbull, todas las autopsias no las dan. Me dicen que no soy autoridad, que no sé qué. Y no crean que es problema. Quiero que sepan que no es ningún problema personal, Renato. Esto ya estamos hablando de un tema institucional que está haciéndole mella a los derechos humanos y a la investigación en este país. Bien, voy a escuchar a Suyapa Figueroa, diputada, y a Leandro Osorio, general retirado de la policía, luego de esta explicación de la subsecretaria de Seguridad, Yulicia Villanueva. El general retirado de la policía, Leandro Osorio, tiene algunas acotaciones. Después la doctora Suyapa Figueroa, diputada del Partido Salvador de Honduras. En efecto, con lo expuesto por la doctora Villanueva, en el cual dijo que la academia todavía no tiene las condiciones para albergar los 427 alumnos. Yo considero, y una idea que se me ocurrió ahorita, muy personal, es que se suspenda ese curso, porque ¿qué producto vamos a tener cuando todos están en una situación de crisis? Está acéfala la NAPO porque el director está suspendido. Los oficiales no tienen ninguna moral, ningún deseo, los instructores también. Entonces, yo le sugiero, doctora, con toda humildad, que ese curso se suspenda. ¿Quién es el próximo? Ojalá que no haya un próximo fallecido. Entonces, no sabemos cuál es la situación que hay en la NAPO. Pero se necesita ese personal. Sí, se necesita, pero no necesitamos para 4 meses a 6 meses. No, yo creo. Lo necesitamos rápido. Sí, pero el problema es que tenemos una situación que tenemos que solventar. Este caso, sí. Yo considero que este curso debe suspenderse porque no hay las condiciones en este momento, ni de moral ni de ellos, ni de los instructores para seguir dando esa capacitación. Pero Sí. mire usted la gente que se acaba de salir de los hospitales, que se les da 3 días de reposo, 5 días de acuerdo. Allá están, vayan a dejarme, que yo quiero regresar. La necesidad del trabajo. La necesidad del trabajo. La necesidad del trabajo. Pero ya esa es una decisión. Yo les dije, general, quite el ejercicio, quítelo, revisen la comida, busquen el agua, si no hay agua y hay ese gentío ahí, vean dónde las distribuyen a otros lugares, que no hay hacinamiento, eso es lo que yo he dicho. Y casúrenlo si tengan que tomar esa decisión. Creía que había un caso de hepatitis A, me puse así, cuando yo pensé que pero no había IgG, que era algo viejo, que traía. Sí. Entonces ya, bueno, no es activa. Diputada pero Figueroa. hay varias cosas que yo rescato de lo que usted ha dicho, es la profesionalización de la policía, que eso me parece excelente. Ahora, hay algunas situaciones y la falta de dolo. Yo no creo que haya intencionalidad en nadie realmente de querer hacerle daño a los policías, en eso estamos claros. La falta de observancia de los protocolos. Y la otra situación es, como decía el excomisionado, cuánto había una ambulancia, lo llevaron al Hospital de La Paz. Y mire, y aquí voy a hacer hincapié, no había suero para hidratar a los ciudadanos que llegaron al Hospital de La Paz. No habían catéteres, no había cómo hidratarlos. Estaban convulsionando, no dejaban de convulsionar, estaban confusos. Y eso, por eso las pruebas toxicológicas aquí son fundamentales. Porque realmente que a todos, y con la experiencia que yo tengo de trabajar en emergencia, porque tengo más de 20 años de estar en la emergencia, atendiendo pacientes y pacientes de terapia intensiva, que toda esa cantidad de ciudadanos hayan desarrollado rabdomiólisis y hayan desarrollado una reacción solo por el ejercicio, 45 minutos de ejercicio que tuvieron. ¿Está en la literatura? Sí, pero es anecdótico. Es anecdótico y que de eso sí,
Es real, pero es anecdótico. Vaya mire cuántos casos hay. Visto la casuística, en el mundo, entre millones de personas que hayan desarrollado, que 13 hayan muerto de eso, doctora. He revisado con 45, no, doctora, es anecdótico. Ahí hay 35 en el mundo en un montón de tiempo, y que casualmente vengan a morirse 3 personas y que haya 18 más gravemente afectadas. Pero de qué, ojo, bueno, combine, por eso, estudiemos fisiopatología y anatomía. Es que lo sé, porque yo atiendo pacientes en la emergencia, y créame que no hay esa cantidad, o sea, se debe investigar qué más hubo. Como usted dijo, el sabotaje es muy probable. Claro. Hay que investigar, porque es posible que haya la intencionalidad de querer dañar la gestión de ustedes, por ejemplo. Porque no quiero que sea científico, pero para no conjeturar toda esta cantidad de cosas que estamos diciendo, justamente para no evitar ese tipo de cosas, es que haya una respuesta de medicina forense que debe ser exigida, debió haber sido exigida desde un primer momento y tutelar la respuesta de medicina forense desde todas las instancias que tienen que ver. Ministerio de Derechos Humanos, Fiscalía de Derechos Humanos, el propio fiscal general, ustedes que estuvieron a cargo de esa prueba, exigirles a ellos que dieran respuesta. Hay que pedirle a la institucionalidad que dé respuesta ante estas situaciones para evitar conjeturas y esta serie de especulaciones que está haciendo, porque estamos con el derecho a especular. Claro. ¿Verdad? Porque no tenemos una respuesta. Entonces, yo rescato muchas de las cosas. Creo que la posibilidad de que se hayan juntado factores también es factible, pero se me hace, por la experiencia que tengo de recibir pacientes en una emergencia del más grande hospital de este país, que se hayan presentado esa cantidad de casos, lo dudo. Debe hacerse pruebas toxicológicas y ojalá las hayan hecho. Y la otra cosa es... No las tienen. Y la otra cosa es que el Estado también está en la necesidad de mejorar el sistema sanitario para que pueda dar respuesta, porque fue vergonzoso. Ni siquiera tenían cómo parar las convulsiones de ellos. Ni siquiera tuvieron cómo realmente atenderlos ahí en el hospital, en vista de que no hay insumos y no hay las condiciones mínimas para la atención de estos pacientes en un hospital que debería tener al menos suero o posibilidades de verlos hidratados y haber tenido anticonvulsivantes para poder resolver este problema y después trasladarlos. La capacidad de traslado de ellos debió haber sido inmediata, e incluso debió haberse puesto a disposición. Ahí tienen helicópteros, porque no se utilizaron los helicópteros para trasladarlos directamente de un solo en minutos a un centro asistencial con mayor capacidad de atención. Es lo que le digo, esas cosas son las que a veces a uno le hacen, pues, decir, ok, hubo una respuesta no adecuada, tardía en algunas cosas, debemos mejorarlas, justamente para asegurar la integridad de las personas que lleguen ahí. Que hubo dolo, yo no creo, de parte de ustedes, es claro que ustedes tuvieron la mejor intención, y porque la conozco, es que digo que hubo una excelente intención de mejorar la policía, y conozco de su profesionalismo, y yo sé que usted va a hacer todo para investigar las causas de esto, porque eso es lo que estamos esperando y eso es lo que queremos. No vamos a especular respecto a quién tiene culpa o no, sino que debió haberse primero prevenido todas estas situaciones, que se deben entonces revisar estos protocolos y debemos asegurar que en lo futuro no se dé una situación como esta. Comisionado Osorio, ¿usted no descarta que haya habido una conspiración contra la policía? Yo armonizo con el último inciso ahí que dijo la doctora, en el cual puede haber un envenenamiento y hay que investigar a los proveedores también de la alimentación de la Academia Nacional de Policía, porque tengo entendido que había un proveedor antes y ahora hay otro proveedor. Entonces la investigación tiene que ir también hasta a estas personas también para determinar si hubo una mano criminal en esta situación de la ANAPO, ya que es único en la Academia Nacional de Policía, y la experiencia o el recibimiento
rendimiento que tuvieron estos aspirantes es nada en comparación con los oficiales que son operativos, es absolutamente nada, pero ni el 5% es de la acción o del recibimiento que reciben los de la Academia Nacional de Policía. Entonces, en ese sentido, yo considero de que estas investigaciones debe ir más allá, no solo a los alumnos, no solo ahí a la ANAPO, sino que debe ir más allá, porque no descarto una conspiración. Ayer tuvimos acceso a uno de estos muchachos que se está recuperando en un hospital y estaba su madre, y su madre comenzó a hablar de envenenamiento, que los familiares del doctor le contaron que se sentía un olor voy a citar textualmente lo que dijo la señora, a raticida. Sí, es importante descartar. La autopsia nos va a demostrar si hay un síndrome hemorragia, pero ahí la toxicología, Renato, pero mire, le estamos dando tanta esperanza a la toxicología, cuando si bien es cierto, nos donaron en medicina forense la USAID grandes equipos para cromatógrafos, etcétera, pero lo que están ahí no pasan de hacer en la orina, en la sangre, no tienen métodos, les hace falta, mire, ¿por qué corrieron y llevaron a Costa Rica corriendo? Porque no saben hacer las cosas. Porque no se pide una cooperación internacional para que intervenga. Bueno, yo creo que eso sería también muy valioso, porque yo diría que si no tenemos capacidad, enviar muestras a otros laboratorios de Estados Unidos, por ejemplo, pedirle, usted que tiene muy buenas relaciones también, en ese sentido, poder pedir que las muestras se envíen fuera del país. Claro, ahorita ya puede haber manipulación, pero sería un elemento importante. ¿Es falta de capacidad o es negligencia? Para mí, ambas. ¿Sabe por qué? Porque si yo soy el Instituto de Medicina Forense o la Dirección de Medicina que tengo que dar respuesta a nivel nacional de todos esos temas, yo me pongo las pilas. Por eso es que estoy en DPI y lo primero que voy a hacer yo es, ¿ustedes cómo lo hubieran podido hacer? Si ustedes también tienen problemas porque se les vencieron los reactivos, porque las licencias ya caducaron. Entonces yo no voy a poder contar las interioridades de lo que hay acá porque lo estamos repotenciando. Ingenieros químicos yo quería de ahí para acelerar los procesos, pero yo no quería gente que no tenga competencia. Si yo le enseño a un policía que sacó ciencias policiales, y discúlpenme si no me malinterpreten, pero yo le digo y le hablo del ozono y le hablo de radicales libres y le hablo, anda en la luna, Renato, rapidito, yo con un ingeniero químico me pongo a ponerle así, hacerle aquí, poner esta máquina, a un ingeniero biomédico. En eso ando en la luna, pero todavía puedo leer este titular. Ya se me vence el tiempo. Siguen abusos de policías, esta vez a los motoristas, asaltos y extorsión a los migrantes. Me ha llamado la atención esto que lo venimos diciendo desde hace tiempo y que ayer lo reactivó el Heraldo, sobre que los policías están cobrándole a los pobres migrantes ahí en esa zona fronteriza. Bueno, después de la pausa, la subsecretaria de Seguridad. Bueno, pues a seguir más esta investigación, porque inclusive ya con lo que se ha anticipado aquí, ya hay pensamientos en el sentido de un boicot ahí contra la administración del actual ministro Savión, de la viceministra Villanueva. ¿Usted cree esta posibilidad? En investigación no se puede descartar nada. Y definitivamente, con los hechos que hemos visto en la Academia Nacional de Policía, yo no descarto eso y otras acciones que podrían venir. Pero boicot interno de la misma policía, de las principales autoridades. No, esto viene de afuera, esto no viene del crimen organizado. No descarto que sea el crimen organizado y de otras organizaciones también. ¿Políticas? Mejor ahí me quedo. Mejor ahí me quedo. Bueno, yo me estoy riendo porque ya estamos hablando de extremos. Que hayan organizaciones que quieran boicotear la gestión del ministro Savión y de la viceministra Villanueva, y que hayan utilizado la comida, si ese fuese el caso, para provocar todo esto, si es que se determina que hubo una intoxicación bacteriana, que aparte de los problemas musculares por exceso de ejercicio en personas no acostumbradas, desencadenó todas esas reacciones que nos ha hablado aquí la doctora Yulisa Villanueva y que verifica o confirma la doctora Suyapa Figueroa.
Leandro Osorio dice que él no descartaría un boicot contra los titulares de la Secretaría de Seguridad, no al interno de la policía, sino que fuera de la policía. No descarta el crimen organizado y no descarta otros grupos. Totalmente. Esos otros grupos es lo que yo no entendería. Sería parte de una investigación, porque la verdad que el que esté al frente, el general Sabión, la doctora Yulisa, a muchas instituciones, muchas organizaciones criminales, de crimen organizado y otras organizaciones no les cuadra, definitivamente, por las acciones que están haciendo. Entonces, tengo la plena seguridad que cuando esta persona estén fuera de la seguridad pública de este país, yo creo que van a quedar contentos, definitivamente. Pero esas investigaciones tienen que hacerse, pero no por parte de nosotros, sino por otras instituciones, quizás fuera de acá. Comentario final, doctora Figueroa. Bueno, no dudo yo de la buena intención y de todas las buenas cosas que quieren hacer dentro de la Secretaría de Seguridad. Créame que usted ha sido una persona de mucho respeto y de mucha credibilidad, lo mismo que el comisionado Sabión. Por tanto, nosotros creemos que justamente por eso es que se debe llevar las investigaciones hasta los extremos que deba ser necesario, incluso apoyarse en entes internacionales que puedan apoyarles a esclarecer esta situación, prevenir. Eso es lo más importante ahora, es evitar que estos hechos se sigan sucediendo, vuelvan a sucederse, sobre todo con estos jóvenes que llegaron con una enorme ilusión y sus familias que hoy lo lloran. Pues yo creo que esta es una situación grave que debe corregirse. Me dice el presidente del Colegio de Abogados, entendemos la necesidad de un fortalecimiento institucional, pero punto, es que nuestra Constitución establece la vida humana, es el fin supremo de la sociedad. El Estado tiene la obligación de respetarla y protegerla, por lo que es injustificable, inexcusable este hecho. Esto no tuvo que haber pasado y deben haber y deducir responsabilidades conforme a derecho. Y compartimos se suspenda este tipo de procesos sin antes se realicen las pruebas de seguridad personal, derechos humanos e higiene correspondiente. Bueno, hay infinidad de opiniones y encontradas. Como suele suceder en Honduras, es difícil coincidir. Comentarios finales. Un minuto, por favor, doctora. Yulisa Villanueva. Yo creo que es imprescindible en este país dejar la secretividad de muchos procesos. Se votó la secretividad ya en el Congreso Nacional. Tampoco que esto siga afectando las investigaciones del delito. Yo creo que promover la investigación del delito en toda su expresión, fortaleciendo la independencia y la creación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses autónomo, a favor de los derechos humanos y no de los usuarios, Ministerio Público, también la defensa, también la sociedad, es imperante. De la misma manera, generar avances en la policía, creación de policía cibernética, de género, policía científica a prueba. Eso es lo que nosotros queremos crear en estos espacios, para que la impunidad no favorezca más la amor en la investigación. Bueno, y para esa arista de la conspiración, me dice un televidente, para nadie es desconocido que si hubiera sido un problema de intoxicación colectiva, todos hubieran enfermado, y esto incluye al personal que ya estaba en esa academia. Da la impresión que si solo enfermaron unos cuantos es porque esos platos fueron contaminados al azar para afectar a unos cuantos. Todos sabemos que aquí puede haber prejuicios por el hecho de que esos civiles se convertirían en apenas 4 meses en oficiales, y buscar una manera de hacerles las condiciones difíciles. Ya aquí habla, que haya policías molestos porque en 4 meses se puedan profesionalizar de oficiales, aunque sean administrativos. Son hipótesis. Una posibilidad. Hipótesis también. De hipótesis, ¿no? Que es válida. Que se abra la investigación. Ok. A todos muchas gracias. Buenos días.